Tiene la palabra el diputado Recalde. Gracias, señor presidente. Bueno, se ha hablado mucho esta noche, muchos de mis compañeros de bloque han hablado y muy bien, haciendo un análisis crítico de esta norma. Esta norma realmente como técnica legislativa deja mucho que desear. Se la llamó ley ómnibus. Yo recordaría al general Perón cómo caracterizaría al general Perón esta ley. Yo digo que en vez de ley ómnibus la llamaría ley sofá-cama. No sirve ni como sofá ni como cama. El sumario es realmente impresionante en su categorización. Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Cuando uno desglosa el contenido de la ley, realmente crea jubilados de primera, jubilados de segunda, pensionadas, que si mueren el cónyuge o la cónyuge no hereda. Es decir, realmente tiene tantas críticas que se han hecho acá que no quiero ser reiterativo. Una de las cosas que realmente me conmovió fue con el tema de la moratoria, que dijeran, qué barbaridad, el trabajador que no hizo los aportes no tiene que tener el mismo derecho que el trabajador que hizo los aportes. Y eso es ignorar la realidad. Y la realidad de nuestro país implica admitir que pese a que el trabajo no registrado desde el 2003 al 2015 se bajó de un 50%, encontró un piso que no pudimos horadar del 33%. Esos trabajadores no registrados, trabajadores en negro, son, después de los desocupados, el segundo sector de mucha vulnerabilidad, porque al no estar registrados ganan menos de lo que gana el que está en blanco, que está registrado, no tienen acceso a la obra social, no tienen el seguro de las administradoras de riesgo de trabajo, y es por esas razones muy vulnerable. Ahora, él no hizo los aportes, el que no hizo los aportes y contribuciones es el empleador. Entonces decir que no tiene los mismos derechos que el trabajador, que sí gozó los derechos que le reconoce la ley, porque ojo, también es nuestro deber informar que el trabajador que no está registrado tiene los mismos derechos que el trabajador registrado, lo que pasa es que no se lo reconocen y que tendrá que judicializar su reclamo para que se lo reconozca. Es más, tiene mejores derechos que el trabajador registrado, porque si lo despiden y prueba que estaba trabajando sin estar registrado, le corresponde el doble de la indemnización por despido. Hay un derecho que le falta, que esta Cámara 2 veces aprobó un proyecto de ley, que es otorgarle el seguro de desempleo al trabajador que no está registrado, porque el seguro de desempleo lo cobra el que está registrado, pero no el que no está registrado. Nosotros sancionamos y en este momento seguramente el Senado hará dictamen en la Comisión de Trabajo para ver si podemos hacer realidad una nueva protección merecida por el trabajador no registrado. Ahora, decir que la moratoria le consagra derechos que no tendría que tener, me parece que es de suma crueldad. Entre los temas de la ley esta ómnibus o sofá-cama, como queramos llamarla, está el blanqueo. Me voy a permitir leer algunas expresiones un tanto duras, pero me parece que merecen ser leídas para ser fiel con los autores. ¿Cómo ven el blanqueo? Y están diciendo que el gobierno, y ahora es textual, tiene que recurrir al financiamiento más injusto, que es el perdón a los evasores, en el mejor de los casos, y la puerta de entrada a narcotraficantes y al delito organizado. No podemos acompañar este ejercicio de hipocresía y cinismo. Nunca estuvimos a favor de los blanqueos. No cuenten con nosotros para acompañarlos en esta inmoralidad, que además no va a tener ningún efecto en la economía más que garantizar al pobre tipo a que todos los argentinos paguemos impuestos, que somos estúpidos al hacerlo. Otro comentario. Lo peor de este proyecto de ley es la clara manifestación de la incapacidad del gobierno para resolver los problemas de la economía. Somos conducidos por un gobierno que marcha a tientas, improvisando y sin saber lo que hay que hacer. Podría leer algunos otros comentarios muy duros, pero voy a terminar con este. Es decir, que con el afán de hacerse de unos dólares,
el Estado argentino está a punto de violar la Constitución y una serie de tratados internacionales vigentes y suscriptos recientemente por el país. Duras apreciaciones, pero no fueron sobre este blanqueo. Fueron sobre el blanqueo del 2013 hecha por representantes del actual oficialismo. Voy a pedir de hecho para insertar, para poder demostrar quiénes fueron, no quiero herir susceptibilidades, uno trata de hablar con armonía, reflejando con objetividad cuáles son las manifestaciones en cada momento de cada uno. El blanqueo realmente tiene cuestionamientos que hemos hecho en nuestro dictamen de minoría, que obviamente vamos a apoyar, vamos a estar en contra del dictamen de mayoría. Se han dicho varias veces, voy a decir un par de ellas. No hay ninguna razón para que se excluya a los familiares en la responsabilidad de no poder blanquear. Solo empezaron con los funcionarios que incluían a los funcionarios públicos, a los jueces, a todo el mundo podía incluirse en el blanqueo. Después se achicaron, dijeron los funcionarios públicos que están incluidos, pero los familiares no. Un compañero de bancada, el diputado Tailade, explicó que la verdad que es muy justo esto de Sofacama, porque es inútil. Realmente, aunque excluyan a los familiares, penalmente se puede llegar al responsable directo a través de los familiares. O sea que el tema de la seguridad jurídica que genera este blanqueo tiene sus serios riesgos. Y la otra cosa que es realmente conmovedora es un principio inconstitucional y antirrepublicano, que es el oscurantismo. Cuando se sanciona lo que era el artículo, cuando el Poder Ejecutivo manda el proyecto y incluye el artículo 85, que ahora es el 84 en el dictamen, nos quejamos nosotros porque realmente impedirle a los periodistas, atacando la libertad de prensa, que puedan explayarse sobre el contenido del blanqueo, nos parecía de un oscurantismo terrible. Eso se modificó, pero cuando uno lee la redacción del artículo 84, hay términos que realmente en técnica legislativa son incomprensibles, porque la excepción, dice los periodistas que excepcionan, y dice textualmente el artículo 85, los periodistas y comunicadores sociales, y así como los medios de comunicación, etcétera, 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 quedan excluidos. ¿Qué son los comunicadores sociales? ¿Cuál es la categoría de comunicador social? ¿En qué universidad se estudia para ser comunicador social? ¿Qué título habilitante tiene para acreditar? ¿Dónde está la tipificación? Pero no solamente eso. Esto sería un error de técnica legislativa, pero también el artículo dice, en la prohibición de revelar, incluye a los terceros. ¿Qué obligación de secreto fiscal tienen los terceros? Porque los terceros tienen una amplitud que realmente es enorme. No hay ninguna limitación. O sea que esto es oscurantismo, esto es secretismo, esto es inconstitucional y antirrepublicano. Por eso vamos a votar en contra del proyecto del oficialismo. Ahora, ¿qué podemos decir que puede pasar en el futuro? Nosotros, por deformación profesional, los abogados, buscamos la jurisprudencia. Es decir, ¿qué pasó con anterioridad para saber qué puede pasar en el futuro? Y analizamos qué pasó en el pasado reciente, no nos vamos a ir muy lejos en la historia, ¿no es cierto? Y advertimos que hubo una ley a principios del año, no sé si a finales del 89 o a principios del 90, en realidad fueron dos decretos, 1477 y 1478 del año 89, que establecieron un sistema de una especie de pago en especie de la remuneración, que se conocieron como ticket canasta. Ese sistema rigió desde 1989 hasta el 2007, con alguna variación allá por el 2006 más o menos. Hicimos un estudio de qué significó en cuanto a transferencia de recursos este sistema de pago en negro, que se podía pagar hasta el 20% de la remuneración en especies. Al pagar el 20% de la remuneración en especies no contribuía a la seguridad social, a los fondos con destino a los jubilados, y también perjudicaba al trabajador, porque no se computaban los efectos laterales del contrato de trabajo. Es decir, no se computaba para el aguinaldo, para las vacaciones. Diputado, se había parado el reloj.
así que lo dejo a su criterio y con sentido común su discurso. Usted Gracias. dígame cuando pasé los 19 minutos y yo corto a los 19 minutos y medio. Bien. O a los 25, pero por ahí. Descuénteme esta interrupción. Gracias. Este sistema, durante el periodo de vigencia, significó una transferencia de recursos de 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares que perdió la Seguridad Social y perdieron los trabajadores. Ahora, ¿qué pasó cuando se propone la derogación de este sistema? Un proyecto de ley derogando el sistema de los tickets de canasta para que vuelvan a hacer remuneración, vuelvan a contribuir a la Seguridad Social y vuelvan a beneficiar a los trabajadores. Fue la ley 26.341. Hubo una enorme mayoría a favor. ¿Sabe quién votó en contra? Los diputados del PRO. Y lo digo con todo respeto, porque es una cuestión ideológica, no estoy descalificando. Estoy caracterizando con objetividad el pensamiento. Y uno el pensamiento ajeno lo respeta. Pero esta es la realidad, votaron en contra. Si hubieran tenido mayoría en ese momento como la tienen ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido desfinanciando la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores? Pero sigamos para ver qué sucedió. Después se privatiza. El sistema de seguridad social se privatiza y aparecen las AFJP. Ya se habló mucho de las AFJP. Pero yo recuerdo algunos casos sintomáticos de las AFJP. Una siembra, 17 directivos procesados porque hacían negocios que cuando eran buenos eran para los funcionarios y cuando eran malos eran para los jubilados. Y en términos de subversión de valores, había un administrador, una FJP máxima, que hacía una publicidad para que se adhirieran a esta administradora de fondos de jubilación y pensión, que era una oblea que se pegaba, seguramente en los mingitorios se pegaría, que mostraba a un pibe de 10 o 11 años que decía: cuando sea grande quiero ser rico y por eso me voy a afiliar a una FJP máxima. En mi barrio, cuando teníamos esa edad, los pibes querían ser o presidente o jugador de fútbol o bombero, y las chicas normalmente maestras de escuela. Pero no pensábamos en ser ricos. Esta es la subversión de valores que generaba el neoliberalismo con esta ley. ¿Quiénes votaron? Más aplausos, por favor. Cuando votamos la ley de estatización de las AFJP, también debo decir que los que hoy son oficialistas votaron en contra de la nacionalización de las AFJP. Pero sigamos, para ver qué antecedentes tenemos. Pero voy a cortar porque veo que está terminando el tiempo y no quiero abusar de la paciencia del presidente y de los compañeros diputados y diputadas. Cuando vemos todo esto, podemos prever qué va a pasar en el futuro. Cuando hablamos de que realmente se está atacando el sistema de sustentabilidad del Fondo de Garantía de Seguridad, el FGC, cuando vemos que se quieren vender las acciones que teníamos en las empresas privadas, cuando vemos que lo que está pasando con los jubilados de primera y jubilados de segunda, y vemos que la fragilidad que tiene este sistema en el futuro, uno puede prever que estamos por volver al sistema de AFJP, realmente por la forma en que se votó con anterioridad, cuando en aquel momento era minoría, ahora son mayoría. Así que podemos prever un futuro que realmente, parafraseando a Gabriel García Márquez, diría que es casi una crónica de una muerte anunciada. Porque estamos viendo, lo estamos observando. Es decir, quieren vender las acciones, es manifiesto, que es una forma de privatizar lo que habíamos nacionalizado, que es una forma de evitar que el rol del Estado se cumpla también en las grandes empresas, no son más de 40, grandes empresas donde se puede advertir y colaborar. Incluso la experiencia indica, porque tenemos compañeros que fueron directores en esas sociedades, que tuvieron mayor rentabilidad, porque se contribuyó a eso. Es decir, la capacidad de los funcionarios del Estado contribuyó a que tenga mayor rentabilidad. Ahora, esta reforma previsional es absolutamente regresiva, pero también queremos decir que la historia no termina con la sanción de esta ley. La historia continúa. Y así como continúa la historia, también va a continuar nuestra lucha en defensa del pueblo, de los trabajadores, de los jubilados y del sistema
de reparto solidario que se caracterizó por la justicia distributiva y la equidad de un sistema que protegió durante nuestro gobierno al 98% de los trabajadores que estaban en condiciones de jubilarse. Y además, como nunca se estableció una movilidad jubilatoria con una fórmula que no necesita ninguna actualización porque se actualiza cada semestre, y también se revela que no importa cuál fuera la consultora que dijera cuál es el aumento del costo de vida, siempre la fórmula de movilidad jubilatoria superó cualquier índice del costo de vida. Eso se llama justicia distributiva, eso se llama justicia social, que es lo que nosotros aspiramos a que en un momento dado, si se aprueba esta ley, poder derogarla con una mayoría que justifique que el pueblo argentino vuelva a tener una justicia social, distributiva, equitativa e igualitaria. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.